la cuarta y última sesión de este taller con Luciana Cadaya. Hoy vamos a hablar de feminismo negro y republicanismo plebeyo y a discutir los textos de Sueli Carneiro, María Julia Bartomeu y Ailín Torres Santana. Luciana, querías empezar comentando algunas cosas con respecto a la participación de los grupos en la sesión pasada, ¿verdad? Así que adelante. Sí, gracias Lili. Quería hacer algunos comentarios sobre lo que las representantes de cada grupo dijeron. Quería resaltar algunas cosas que me parecieron muy buenas para tener presentes. Y también creo que había que darle la palabra a dos personas que querían hacer unas preguntas y luego seguimos con la sesión. Pero bueno, voy a intentar ser bastante breve. Me parece que en la primera intervención creo que Victoria planteó algo muy interesante, incluso lo podríamos decir en términos trágicos, y esto a mi colega María Rosario Acosta, que es filósofa, que ha estudiado la tragicidad, le gusta este término, en términos trágicos en el sentido de todas estamos haciendo una apuesta por pensar al feminismo articulado, por pensar un feminismo antipatriarcal y por pensar un feminismo antirracista y anticapitalista, pero claro, de pronto en el ámbito de la praxis suceden cosas que colisionan, ¿no? Y Victoria comentaba lo que había supuesto para el campo feminista las declaraciones no solo de Rita Segato, sino de otros colectivos de mujeres feministas, en donde, por un lado, daban a entender que el periodo de gobierno de Evo Morales podría ser considerado como una forma de dictadura. En otros casos también se dijo que debería ser considerado como una forma de patriarcado, y en otros casos incluso hubo una cierta ambigüedad para asumir con contundencia que lo de Evo Morales había sido un golpe de Estado, ¿no? Entonces, claro, la pregunta de fondo que queda allí es, ¿qué pasa cuando figuras feministas ante otras figuras subalternas tienen una posición ambivalente? Es decir, ¿qué pasa cuando se acusa a un indígena de ser patriarcado y de haber configurado una dictadura cuando en el campo nacional y popular o en el campo plurinacional y popular también al mismo tiempo muchas otras consideramos que el gobierno de Evo Morales y el gobierno del MAS ha sido una experiencia de democratización en un sentido amplio de la sociedad boliviana y sobre todo la irrupción por primera vez en la historia de la vida política de las comunidades indígenas históricamente invisibilizadas y despojadas de sus derechos. Entonces, no es lo mismo acusar de patriarca a una figura que proviene de la oligarquía o de la élite blanca boliviana a concebir sin más como patriarcado a una figura subalterna que viene del campo indígena y un cocalero de las luchas históricas en Bolivia. Entonces, lo que decía Victoria es, ¿qué hacemos en un escenario así? ¿Seguimos sosteniendo el feminismo sin más? ¿Creamos divisiones en una necesidad de rearticulación con el campo nacional y popular? ¿Qué hacer ante esos escenarios? Porque esos son los escenarios de verdad. Y ahí es donde se juega luego, ante esos anuncios, ante esas palabras, se juega luego retrospectivamente la historia de nuestros países latinoamericanos. Y una historia en cuyos países las dictaduras cívico-militares han marcado la escena latinoamericana de todo el siglo XX. Entonces, dudar de que no ha habido un golpe de Estado en unas sociedades históricamente atravesadas por golpes cívicos militares para despojar a los subalternos del poder democrático es algo al menos complejo. Entonces, eso es lo que marcaba Victoria y me parece sumamente interesante porque donde el pensamiento no se resuelve, creo que ahí es donde se juegan las cosas a futuro de los campos políticos latinoamericanos, ya sea el campo feminista, el campo popular, el campo decolonial o con la terminología que querramos llamar, que ahora vamos a ver al movimiento negro y al campo republicano, ¿no? Me parece que eso es muy interesante.
Luego, Amalia planteaba una cosa muy interesante, que era la necesidad de recuperar el término trans para pensar lo transgeneracional, lo transdisciplinario en el ámbito del feminismo. Eso era un elemento muy interesante, me interpeló en el sentido de qué pensaba yo del término trans. Yo no suelo usar el término trans, digamos, conceptualmente como categoría filosófica, el término trans en sí mismo no lo suelo usar, pero lo que posibilita, sí, yo lo llamo simplemente articulación, es decir, articulación de distintas generaciones, articulación de distintas disciplinas, claro que es sumamente importante para activar el feminismo, y lo que señalaba la colega, que también es una filósofa colombiana, que ha trabajado y trabaja temas de feminismo, la colega Amalia Guayer, cuando decía que es necesario reactivar solidaridades con otras generaciones o con generaciones del pasado que dieron forma a los inicios del feminismo como posibilidad teórica, y que simplemente decir que ahora son enemigas es algo que también puede perjudicar al campo teórico del feminismo mismo. Entonces lo de Amalia me parecía sumamente interesante. Juanita planteó, y voy a ir más rápido, la cuestión del espacio-tiempo, de que las cosas, el autonomismo siempre está encarnado en una coyuntura, y es interesante ver cómo va cambiando las disputas sobre eso, y la escena actual en donde hay una feminización, decía Juanita, con respecto a su grupo, de todos los campos de lucha, es decir, todos los campos de lucha por la emancipación no pueden ya desconocer el feminismo. El feminismo se ha convertido en algo, y ahí sí voy a usar el término, Amalia, transversal, ¿no? Atraviesa a las distintas luchas la cuestión del feminismo, eso como un elemento epocal, coyuntural, sumamente importante. Luego Mirena resaltaba esta cuestión interesante del feminismo y el populismo como un antagonismo entre los de arriba y los de abajo, y también decía la posibilidad y la importancia, digamos, si no entendí mal, de la teoría decolonial como un uso, ¿no? Y un uso de la teoría decolonial que no necesariamente tenga que arrastrarnos a ciertas dicotomías que algunas o algunos pensadores de la teoría colonial plantean, porque también hay otras figuras más heterodoxas de la teoría decolonial. Decíamos que Rita Segato, por ejemplo, era una figura heterodoxa. También podemos nombrar a Santiago Castro como otra figura heterodoxa de la teoría decolonial, que lo combina junto con los trabajos postestructuralistas, como es el caso de Foucault. Es decir, hay varios espacios distintos del uso de la teoría decolonial, y que es un uso más junto a otras teorías que conviven para pensar el problema de la emancipación y de la descolonización. Y luego lo último, una cosa que me pareció interesante que decía Laura, perdón si me salté a alguien, era lo de la cuestión de que un concepto que es lo del crimen perfecto, que es un concepto que suele usar Jorge Alemán, que justamente lo que ha intentado en esta distinción, ¿no?, del sujeto en su dimensión estructurante y las formaciones sociohistóricas, tanto el patriarcado como el neoliberalismo intentan hacer un crimen perfecto, es decir, hacer coincidir el lenguaje, la sexualidad y la mortalidad con el patriarcado y con el neoliberalismo, y en qué medida quizás todas las teorías que nosotras estamos viendo ahora, la teoría decolonial, el autonomismo, el populismo, vamos a ver el movimiento negro y el republicanismo, son esfuerzos teóricos, pero también al mismo tiempo experiencias prácticas que justamente buscan impedir esa identificación entre el patriarcado entre el patriarcado y esas dimensiones estructurantes del sujeto. O, dicho en un registro no psicoanalítico, implica cortocircuitar la idea de que solamente puede haber una forma de vida patriarcal, o de que solamente puede haber una forma de vida neoliberal, y que estas experiencias teóricas prácticas hacen pensable, hacen imaginable y materializan en la misma praxis la posibilidad, la evidencia de que otras formas de vida no neoliberales, no patriarcales, son posibles. Y eso me parece que es sumamente interesante, más allá, digamos, de las discusiones al interior de cada tradición de pensamiento, de cada tradición teórico-práctica, más allá de las diferencias, sí hay una vocación
de no ser neoliberales, de no ser patriarcales, y creo que eso las reúne a todas como un legado feminista emancipatorio, ¿no? En ese sentido es emancipatorio y en ese sentido es un deseo de dislocación, ¿no? Del patriarcado y del neoliberalismo, y es una dislocación que trata de imaginar y hacer materialmente posible otras formas de la vida, como quien dice, en la tierra, en estos momentos tan trágicos que todos estamos viviendo. Y luego Laura comentó una cuestión sobre la noción de cuidado, sobre la que voy a tomar muy en consideración y voy a decir algunas cosas ahora que entremos en la introducción a la sección dedicada al movimiento negro y al republicanismo plebeyo para pensar el feminismo. Pero si les parece, Liliana, tú da la palabra a las dos personas que querían hacer preguntas y luego seguimos con la sesión de hoy. Sí, María del Rosario Acosta tenía un comentario, ¿verdad? ¿O una pregunta? Pues lo mío era más justo después de lo que dijo Luciana esta mañana, entonces en este momento ya queda un poco descontextualizado. Y no sé si está aquí, pero me parece que Alejandra Menacho también quería comentar algo. No sé si la tenemos en la sesión. Me parece que no. ¿Alguien más que quisiera acotar algo de lo que se discutió antes de que pasemos a la charla de Luciana ya sobre los temas de la sesión 4? Ok, Sí, entonces, sí, adelante. sí, a mí me parece que, no, sin querer salirme del tema del curso, del taller, pero se ha hablado bastante sobre el caso boliviano y creo que podríamos, bueno, coincidimos de que la palabra en primera persona de los bolivianos y las bolivianas que vivimos esas revueltas o esos conflictos es importante si el tema se toca con tanto énfasis, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que Rita planteaba, mirando el conflicto que pasó con Evo Morales el año pasado, era, como ella lo dijo, ¿no? Era un planteamiento no binario, una mirada desde los no binarismos. Y sucede que cuando alguien plantea una mirada desde la no binariedad política, saltamos a corregirle y de nuevo exigirle una posición rígida, concreta, clarísima, totalmente definida, inapelable sobre un momento histórico complejo como el que pasó Bolivia, y esa es la actitud y el carácter de la masculinidad hegemónica. O sea, quienes vivimos la corporalidad y la sexualidad desde las nociones no binarias lo sabemos muy bien, cómo es que el binarismo hegemónico venga y te corrija, ¿no? Por otra parte, creo que el feminismo o los feminismos tienen un compromiso político de mirar los hechos históricos de manera crítica, y creo que eso es lo que, sin querer defenderla a Rita, yo no la conozco personalmente, pero lo mismo pasó, por ejemplo, con María Galindo, que mucha gente la acusó de racista por no afirmar que lo que había vivido Evo Morales era un golpe de Estado. Y por otra parte, los feminismos y las posiciones disidentes sexuales tenemos el compromiso de salir de ese binarismo y de esa rigidez masculina cuando hacemos lectura de un momento histórico. Por ejemplo, ya dejar de decir que un golpe a Evo Morales, porque no fue un golpe a Evo Morales, fue un golpe al pueblo, fue un golpe a la vocación democrática de los sectores populares, no fue un golpe al gobierno del movimiento al socialismo liderado por Evo Morales, porque el movimiento al socialismo ya no es un movimiento social, sino que es una mafia machista que está al mismo nivel de los patriarcas que le dieron el golpe, es decir, fue un golpe alimentado por la misma, digamos, extravío político de ese proyecto. Es lamentable que haya sido así, porque volvemos al círculo vicioso de la política de los patriarcas. Y por último, para no hacer abuso de la palabra, los espacios de reflexión sobre lo que pasó en Bolivia
los campos de reflexión, los espacios de reflexión, de análisis, de debate, hasta agotar las ideas, los mayores espacios de reflexión que se dieron sobre ese tema los hicieron los feminismos en Bolivia. Y eso es rescatable, eso hay que decirlo. No fueron los partidos políticos, no fue ni siquiera el movimiento del socialismo de Evo Morales, no fue ni siquiera Evo Morales quienes abrieron espacios de reflexión para analizar lo que pasó el año pasado, fueron los feminismos en Bolivia. El Parlamento de las Mujeres, las asambleas feministas, un montón de conversatorios, de espacios de debate, los abrieron los feminismos. Es decir, no hay una caradurez, que ese fue el término que usaron para definir a Rita, una caradurez haciendo esta lectura. Y creo importante la palabra en primera persona de quienes vivimos esa revuelta. Cris, me parece excelente todo lo que estás diciendo. Y creo que también es muy interesante, bueno, dos cosas que acabas de mencionar, ¿no? La importancia del papel que ha tenido el feminismo durante todo el proceso en Bolivia. También al mismo tiempo, quizás no necesariamente al asumir que el feminismo ha tenido una voz muy importante en Bolivia y muy importante desde Bolivia para imaginar el feminismo en América Latina, quizás no es del todo justo desconocer y decir que en otros ámbitos no han habido reflexiones sobre los procesos de democratización. Yo creo que, como vos muy bien sugerís, ha habido tensiones, pero me parece que ha sido un momento histórico de Bolivia donde muchos espacios a la vez estaban pensando cosas en simultáneo, en algunas oportunidades colisionaban, en otras oportunidades se ponían articulaciones, y son, como vos decís, son cosas que si tuviéramos una mirada unilateral masculinista, habría una sola respuesta al asunto. Sin embargo, son espacios contenciosos, por eso empezaba con la idea de que son reflexiones que tienen que ver con la dimensión trágica de la política, porque no hay una única posición al respecto, pero sí creo que hay posiciones, ¿no? Y uno toma posición sobre esas cuestiones, y en esas posiciones podemos encontrarnos y podemos no encontrarnos sin que eso implique desconocer la importancia de la articulación. Entonces yo creo que aquí hay como obviamente una diferencia probablemente entre la posición de Victoria, que asumía, digamos, el golpe a Evo o el golpe en Bolivia. Yo creo que si me permites decirlo, simplemente como una consideración y como una reflexión mía de alguien que no lo vivió desde dentro, obviamente, pero como una teórica, digamos, del ámbito de la política que reflexiona América Latina, creo que es un golpe a varias capas al mismo tiempo. Es una experiencia de golpe a un gobierno elegido democráticamente, por lo tanto es un golpe a la figura presidencial en términos estrictos, pero como vos muy bien decís, agotar eso al golpe en Bolivia y decir que el golpe en Bolivia es el golpe a Evo, es agotar e invisibilizar algo mucho más denso. Paola usaba recién en el chat la palabra abigarrado, que dimensiona que es un golpe es un golpe a un presidente legítimo, pero al mismo tiempo es un golpe, como decías vos, Cris, y yo lo comparto, al pueblo boliviano, y es un golpe a los indígenas en Bolivia, a los que históricamente los han despojado de todo tipo de derechos, y también al mismo tiempo es un golpe a las disidencias sexuales, creo yo, por la manera en la que el gobierno de facto irrumpió en la escena boliviana, y todas las declaraciones y todas las acciones que atacaron y masacraron, y cuando digo masacraron, literalmente asesinaron a disidentes sexuales, a indígenas, a distintos sectores populares del pueblo boliviano. Entonces, claro, es algo que está muy a flor de piel. Me parece sumamente pertinente tu interrupción, o mejor dicho, no es una interrupción, es una irrupción tuya del pensamiento en una escena donde estamos teorizando sobre estas cuestiones, pero cuando las cosas nos tocan de verdad, creo que podemos dejar a un costado un poco algunos debates más a mediano plazo, y estas cosas son cosas que hay que hablar, y me parece que incluso cuando haya un debate colectivo entre todos, creo que deberíamos retomar el tema, porque de nuevo,
las miradas no son unilaterales, pero eso no significa que nosotras no podamos tener posiciones al respecto, y posiciones donde en algunas cosas nos encontraremos y en otras cosas, obviamente, no nos encontraremos, ¿no? No sé si vos, Cris, o Victoria quieren decir algo más sobre esto, porque merece todo el tiempo del mundo, o si les parece, ya seguimos. No sé, María, si vos dijiste que era relacionado con lo otro. Entonces, bueno, si luego te aparece la pregunta o querés decir algo más, bienvenido sea. Pero bueno, eso. Si quieren, ¿seguimos con la sesión? O Cris, si querés comentar algo más, o Victoria. Yo nada más quería decir que yo lo traje a tema porque es un punto justamente de conflicto, es un punto en donde a uno le toma o lo fuerza a llevarse una posición, ¿no? Si bien lo podemos vincular o está estrechamente vincular el feminismo con los movimientos emancipatorios, nacionales y populares, o el nombre que le queramos poner, los de arriba o los de abajo, es un punto que choca, entra en conflicto, y teniendo en cuenta la primera autora, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que muy bueno, la de ayer, la primera que vimos, en la teoría se puede vincular, lo vinculamos, hacemos el esfuerzo de vincularlo, pero en las prácticas precisas, y en las prácticas precisas esto nos lleva a un distanciamiento que, como que esa unidad que habíamos previsto, que habíamos imaginado, que era todo muy respetando la heterogeneidad, rompe. Hay puntos que irrumpen en el escenario que bueno, son críticos, y bueno, y está bien pensarlos, no nada más. Sí. Sí, es un tema que causa mucho conflicto, incluso internamente en las organizaciones no solo feministas en Bolivia. Es muy apasionante también el debate. Solo decir que desde la bolivianidad popular marica, desde la cual me sitúo, a veces se percibe una folclorización de las miradas, con todo respeto, de las miradas de la academia o de los activismos militantemente de izquierda, lo que sucede en Bolivia, ¿no? Y por eso está bueno, digamos, debatirlo. A pesar de que es un taller, digamos, sirve como plataforma de debate. Así que eso está bueno. Claro que sí, completamente de acuerdo con las dos, digamos, con Victoria, porque, digamos, todo esto que nosotras estamos pensando y nos estamos tomando el tiempo, claro, si uno está en Suiza es algo que quizás no afecte tanto, pero cuando nosotros habitamos nuestros países y vemos las maquinarias de guerras, las lógicas necropolíticas, la cantidad de muertos que a diario hay en nuestros países, y vemos las condiciones de vida en nuestras sociedades, son cosas que nos interpelan de un modo que a veces es difícil explicar en otros ámbitos, porque yo creo que el feminismo, el pensamiento latinoamericano tiene una conexión sensible con su realidad, que es algo inaudito, creo yo. Y cuando digo inaudito, me refiero a que realmente nos afecta en la psique, en la sensibilidad, en el modo de estar el día a día, lo que sucede en nuestros países. No, creo que nosotras compartimos, y quizás me corrijan, la sensación de que aunque estemos leyendo a Hegel, aunque estemos leyendo a Zabaleta Mercado, todo eso está afectando nuestra corporalidad, ¿no? Es decir, el cuerpo hace cosas con lo que le pasa a nuestros países y con lo que leemos. Y es una conexión sensible con nuestras realidades que creo que a veces en otros lugares eso se cortocircuita, en el sentido de que se puede pensar con una distancia y una frialdad y un cortocircuito emocional que nosotros no podemos hacer. Y nosotras no lo podemos hacer, y creo que es bueno que no podamos hacerlo, y creo que es bueno que incluso en un taller como este las tensiones surjan, y en esas tensiones lo que surge es lo que está es la vida, es decir, estamos vivas, y como estamos vivas no estamos de acuerdo en todo y surgen posiciones. Y yo comparto, Cris, lo que vos decís de una tendencia a la
yo diría, no sé si folclorización, pero exotización, y no solo de Bolivia, es una exotización constante de nuestra región, es una exotización de que nosotros somos la otra o somos el otro con respecto a la producción de saber del norte global. Nosotros, que nosotras, nosotros, nosotres, quedamos, dicho en tu registro, folclorizadas, quedamos exotizadas constantemente por la posición geopolítica que habitamos, y en ese sentido incluso esas folclorizaciones o exotizaciones también lo podemos hacer nosotras mismas, queriendo no hacerlo también, ¿no? O sea que son temas muy complejos, y me parece muy importante que vos saques todas estas cuestiones, Cris, y que también marques la posición de que no es lo mismo hablar desde Bolivia que hablar desde otro lugar donde no se ha vivido desde dentro, pero creo que es legítimo como latinoamericanas que hablemos de esto, porque lo que sucede en Bolivia nos afecta a todas, porque lo que sucede en Bolivia es la historia de la democracia en América Latina. Entonces creo que es importante pensarlo en una solidaridad internacional de las latinoamericanas y caribeñas, porque nos afecta a todas, porque es una historia común que tenemos todas, y que claro, eso desde posicionalidades distintas, pero sí creo que marca a todos, porque América Latina siempre ha estado muy unida en sus luchas históricas y en sus emancipaciones históricas, y lo que sucede en un lugar es como una tecla que se toca en un sitio y afecta inmediatamente a los otros sitios, y eso es sumamente importante tenerlo presente. O sea que comparto las reflexiones, los cuestionamientos y lo que van marcando. Bueno, si les parece, retomamos. En realidad vamos a seguir hablando de Bolivia, aunque estemos hablando de otras cosas, pero si les parece, retomamos un poquito la sesión de esta tarde, donde vamos a explorar entonces el movimiento negro y el republicanismo. Me gustaría decir unas cosas, lo que pasa es que lo voy a decir de manera un poquito más resumida, porque nos hemos dedicado a pensar la cuestión del golpe de Estado en Bolivia, y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Hemos dicho que de alguna manera todas estas teorías, la teoría decolonial, el autonomismo, el populismo, el psicoanálisis de la izquierda lacaniana, el republicanismo, son teorías que interpelan un sentido común epocal en la academia, lo interpelan en el sentido de que lo dislocan, lo ponen en cuestión, y ponen en cuestión, como decíamos, ese sentido común, esa disposición ante las cosas, que es el multiculturalismo, el historicismo y el liberalismo político, ¿no? Y veíamos cómo desde el feminismo decolonial, populista, republicano, o del psicoanálisis, o el feminismo negro, cómo desde ahí se dislocan el multiculturalismo, el historicismo y el liberalismo político en sus diferentes vertientes, ¿no? Y en ese sentido, eso no lo hemos dicho, pero lo podríamos añadir ahora, también es interesante ver cómo el neoliberalismo se apropia del multiculturalismo, del historicismo y del liberalismo político, en el sentido de que el liberalismo se expande como una, digamos, valga la redundancia, expansión de las diferencias, ¿no? Y expansión de las diferencias en las individualidades. Eso me parecía como sumamente importante a tener presente, y a ciertas dificultades en que las políticas de reconocimiento muchas veces son el reconocimiento de mi diferencia como mi identidad, y que eso es funcional muchas veces a la expansión del neoliberalismo, ¿no? Es decir, y aquí me parece que es algo sumamente interesante, cómo pensar una expansión de la diferencia no neoliberal, y cómo esa expansión puede ser una unidad, una articulación que vaya más allá del reconocimiento
y de las demandas puntuales. Y eso lo veíamos en el texto de Biglieri y Perelló, ¿no? Como el ni una menos, a medida que se va configurando en América Latina, empieza con una demanda específica que es, digamos, la despenalización del aborto, y se termina convirtiendo en una experiencia popular que está abogando por el cambio de una matriz sociohistórica, ¿no? De una transformación sociohistórica que entonces va más allá de una política del reconocimiento. No se trata tanto de reconocer mi diferencia, sino de posibilitar otras formas de vida. Y eso me parece que es algo sumamente interesante a tener en cuenta. Ahora quiero decir unas cosas más en relación con el republicanismo. Vieron que yo siempre hago como una introducción del legado y luego lo articulo con el feminismo, ¿no? Tanto los trabajos de Ailín Torres Santa Ana, es una, digamos, historiadora cubana, como los trabajos de Julia Bertomeu, que es una politóloga argentina, pero radicada muchos años en España, en Cataluña más precisamente, por si acaso no, algunos consideran que Cataluña no es España. Lo que estas autoras hacen es pensar el republicanismo desde un lugar muy concreto, muy específico, que me parece que es importante explicitar, ¿no? Como suele decir incluso Julia Bertomeu, el republicanismo es una vertiente milenaria. Nosotros podemos ir a los textos clásicos de la filosofía griega y ya encontramos la palabra república, pero históricamente el republicanismo aparece y desaparece de escena, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, el legado liberal ha vuelto a poner el republicanismo en escena, solo que el legado liberal ha identificado el republicanismo con el liberalismo. Y entonces han convertido a la teoría republicana en una teoría sobre las libertades individuales y las formas de institucionalización que garanticen esas libertades individuales, ¿no? Es decir, una matriz muy liberal, donde el punto de partida para pensar la libertad y la política es el individuo, y que de lo que trataría entonces el republicanismo es de expandir esas libertades y esos derechos individuales en las instituciones democráticas contemporáneas. Autores como Domenech o Julia Bertomeu impugnan esa lectura del republicanismo y muestran que el republicanismo no es necesariamente el liberalismo, que ha habido una apropiación del liberalismo por parte del republicanismo por parte del liberalismo, y que esa reapropiación puede seguir su curso y puede seguir siendo fructífera esa relación entre liberalismo y republicanismo, pero lo que estos autores hacen, y Ailín Santana también hacen, es mostrar que el republicanismo se puede pensar en su legado socialista. Es decir, y ellos luego lo que van a mostrar es que es posible pensar un republicanismo plebeyo, no un republicanismo liberal, sino un republicanismo en un legado socialista, en un legado marxista, en el que incluso los escritos del mismo Marx tienen una impronta republicana, y que por lo tanto es posible hacer una apuesta teórico-práctica de un republicanismo emancipador hoy. Y en ese sentido, estas autoras diferencian el republicanismo oligárquico, tanto en la teoría como en la praxis, del republicanismo plebeyo o democrático, e incluso encuentran indicios en la historia de Occidente, donde, por ejemplo, figuras como Platón o Aristóteles o Cicerón eran expresión de un republicanismo oligárquico, en un ejercicio retrospectivo, y en cambio Maquiavelo inaugura la posibilidad de un republicanismo democrático en el que van a inscribir autores como Marx, incluso Bertomeu se anima a inscribir a un autor como Kant, en una herencia republicana democrática y en ese sentido plebeya. Y allí lo que hay en juego, dicen estas autoras, es la posibilidad de pensar la república, es decir, la cosa pública, la cosa que nos pertenece a todos, como algo en disputa constante, es decir, como algo que no pertenece a alguien por su linaje ni por su posición socioeconómica, sino que la cosa pública pertenece a todos y es algo en disputa
en disputa en dar forma a la misma cosa pública, y que el republicanismo plebeyo se caracteriza por la lectura de la irrupción de los sectores populares, por la intervención de los sectores populares en la participación de la cosa pública. Y no solo de la participación de la cosa pública, sino también de la participación en las instituciones para la configuración de la cosa pública. Entonces, la gran diferencia entre un republicanismo, digamos, oligárquico, que lo que busca es que unos pocos participen y transformen la cosa pública, y para beneficio de unos pocos, eso se ha dado en llamar los estados oligárquicos, en el republicanismo plebeyo lo que se busca es una constante ampliación contenciosa de participación en la disputa y configuración de la cosa pública, ¿no? Y en el caso de la autora Bertomeu, lo que ella hace, no me voy a detener mucho allí, simplemente dejé el texto en el sílabus porque creo que es importante que lean el texto y lo tengan como material de estudio. Lo que hace Bertomeu allí es disputarle al patriarcado la noción de fraternidad y mostrar cómo la noción de fraternidad es una forma de experimentar la igualdad en donde, y ella estudia el acontecimiento de la Revolución Francesa, en donde las mujeres de la Revolución Francesa configuraron, hicieron pensable y posible una idea de fraternidad de todes. Es decir, que no quedara circunscrito a esa famosa idea de fraternidad masculina en la que solo los propietarios o los señoritos blancos pueden ser fraternos entre sí y los que no participamos en la cosa pública, es decir, las mujeres, los indígenas, los campesinos, los negros, quedan por fuera y no tienen posibilidad de experimentar la fraternidad. Lo que muestra Bertomeu es la experiencia de la Revolución Francesa como una experiencia en que las mujeres estaban disputando la cosa pública. Claro, ahí hay que tener la advertencia, digamos, de las teorías de la descolonización. El cuento o el relato no tiene que nacer de la experiencia de la Revolución Francesa, eso es verdad. Pero también es cierto que es importante en nuestro gran archivo de lecturas emancipatorias sí entender el acontecimiento de la Revolución Francesa como una experiencia donde allí también las mujeres disputaban su participación en la cosa pública. Entonces, y la posibilidad de una fraternidad que no hiciera distinción entre hombres y mujeres. Y eso me parece que es algo a rescatar. Y es algo a rescatar, eso lo comentábamos cuando tuvo lugar las sesiones anteriores, me refiero al workshop anterior, en donde pensar qué es la Revolución de Haití. Es decir, la Revolución de Haití es la idea de, ¿queremos igualdad? Claro que sí, pero la queremos de verdad. No queremos una igualdad donde la república sea francesa pero tenga colonias en Haití. Queremos igualdad, libertad y fraternidad para todas. Y en ese sentido, la experiencia de la Revolución haitiana es una experiencia de radicalización del sentimiento revolucionario de Francia. Y no solo una radicalización, sino una reinvención y una posibilidad de entender la experiencia revolucionaria en un sentido mucho más amplio, y es explicitar el racismo implícito en la Revolución Francesa al no reconocer ciudadanía a los haitianos. Entonces, la experiencia de la Revolución haitiana, el ejercicio de antropofagia, de devorarse el significante revolución, para ejercer una revolución donde se cumpliese la consigna de la libertad, igualdad y fraternidad para todas, ¿no? Entonces es al calor de eso que está el texto de Bertomeu y que también está el texto de Aylin Santa Anna, que me parece un texto sumamente importante, y me parece un texto sumamente importante porque Aylin lo que hace es pensar desde la teoría republicana qué ha pasado históricamente a la cuestión del feminismo, qué ha pasado con el feminismo, ¿no? Y ella hace una crítica a muchas lecturas republicanas que dejan en un segundo lado la cuestión del feminismo. ¿Y desde qué lugar suelen dejar de lado la cuestión del feminismo? Y Aylin es muy buena interpelando al republicanismo en ese sentido. Aylin lo que va a decir es lo siguiente. Voy a ir por partes. La primera parte es recordar que Aylin en ese texto lo que nos muestra es
cierto peligro de multiculturalismo en el feminismo, ¿no? Es decir, Aylin nos recuerda que el feminismo ha estado atravesada por políticas de reconocimiento. Y las políticas de reconocimiento, dice Aylin, tal y como se configuraron en la matriz multicultural, son políticas complejas, son políticas en donde se quiere hacer un reconocimiento de la diferencia para que sea integrada, se integra la diferencia, se reconoce la diferencia, pero queda intocado las condiciones materiales de existencia, queda intocadas las relaciones económicas de existencia. Es decir, dicho en el registro de Perelló y Biglieri, la formación sociohistórica no se altera, porque el vínculo material sigue intacto. Es decir, hay un reconocimiento simbólico, hay un reconocimiento de la identidad del otro, pero queda como una política cultural que no afecta las relaciones socioeconómicas, en el sentido de que la segregación racista, de género y de clase queda intacta más allá del reconocimiento simbólico, ¿no? Se hacen becas con cuotas, pero la sociedad sigue manteniendo estas desigualdades, ¿no? Entonces, muchos republicanos lo que le van a decir a las feministas es: ustedes quedan presas de las políticas del reconocimiento y olvidan un tema muy importante para el republicanismo, el problema de la redistribución material, es decir, de la transformación sociohistórica de las instituciones y la redistribución de la riqueza en nuestras sociedades. Queda por fuera, queda intocado esa cuestión. Y para el republicanismo es muy importante pensar un tipo de institucionalidad que sea capaz de unas lógicas redistributivas con una regulación estatal que garantice a través de la redistribución la libertad de todos. Entonces, esa es la crítica que el republicanismo le hace al feminismo. Y Aylin, en un ejercicio sumamente inteligente, le redobla toda la apuesta. Y lo que Aylin va a decir es verdad, es cierto que el feminismo a veces se queda en las cuestiones del reconocimiento, pero las políticas redistributivas que no asuman el problema del reconocimiento también están dejando de lado un problema crucial y están postergando problemas históricos como el caso del feminismo. Entonces, lo que Aylin va a proponer en ese texto, siguiendo a la pensadora Nancy Fraser, es algo muy inteligente, y es que necesitamos un feminismo republicano que asuma las dos cosas. Es decir, por asumir el problema del reconocimiento no necesariamente tenemos que abandonar la cuestión de la redistribución. Y abandonar la cuestión y asumir la cuestión de la redistribución no necesariamente tiene que implicar un abandono de la cuestión del reconocimiento. Es una falsa dicotomía, diría Aylin, creer que hay que optar o por una cosa o por la otra. Más bien, sugiere Aylin, desde una vocación republicana tenemos que ser capaz, diría Aylin, desde una vocación republicana plebeya, tenemos que ser capaz, sugiere Aylin, de asumir las dos cuestiones, es decir, reconocimiento y redistribución. Y cómo pensar creativamente la articulación de esas dos demandas y la posibilidad de que pueda haber unas formas de institucionalidad con intervención estatal donde los problemas del reconocimiento y los problemas de la redistribución se entiendan como parte de un mismo problema. Y ahí es donde viene la parte más interesante del texto. ¿Y cuál es el mismo problema? El histórico problema del despojo. Que eso es lo que atraviesa América Latina. La historia de cómo nos despojan constantemente de todo. Nos despojan de lo simbólico, nos despojan de lo cultural, nos despojan de lo económico, nos despojan de la naturaleza, que es sino el asesinato sistemático, y ahí las compañeras colombianas tienen mucho más que decir que yo, que no es sino el de asesinato sistemático a las líderes o a los líderes territoriales. Es un ejercicio constante de despojo del territorio, del despojo de la naturaleza. Es decir, el republicanismo lo que invita a pensar es la posibilidad de reorganizar formas de vida
cuya institucionalidad no tenga por función crear el despojo, sino impedirlo. E impedirlo en un mundo globalizado como en el que estamos, porque muchas veces el despojo ni siquiera lo hace un Estado, el despojo directamente lo hace una multinacional. Es decir, por ejemplo, en el caso argentino, en el momento que una multinacional como Monsanto patenta una semilla, en ese momento esa patente de esa semilla es un despojo de los conocimientos ancestrales de los campesinos, del campesinado, de la tierra, etc. Ahí no se necesitó ningún Estado, al contrario, se necesitaba un Estado para que no permitiese esa patente de esa semilla en ese suelo soberano. Y esas son las cuestiones a tener presentes. Cómo la historia de América Latina es la histórica historia de los despojos. Entonces, es una cuestión de entender que el reconocimiento, las políticas del reconocimiento, en el sentido multiculturalista sí parecen aludir a la idea de que se pueda dar identidad a mi individualidad, que reconozcan cómo me autopercibo, y ahí se queda la lucha. Pero ¿qué pasa si las políticas de reconocimiento las pensamos como políticas reparativas de la historia del despojo? Como si el otorgar reconocimiento ya no es tanto otorgarle o asignarle un lugar de pureza en una formación sociohistórica ya previamente determinada, donde a cada una la ubicamos en un lugar, sino que las políticas del reconocimiento son políticas de reparación del histórico ejercicio de despojo, donde nos despojan de la posibilidad de nombrar, de hacer, de sentir, de estar junto a las otras, etc. Y creo que esa es la dimensión interesante de la apuesta republicana que hace Aylin Torres Santa Ana. Pensar cómo el reconocimiento hay que pensarlo no desde una vertiente liberal o multicultural, sino desde una vertiente republicana, donde lo que se trata no es tanto de que se reconozca mi identidad, sino de crear mecanismos para impedir el histórico despojo que sufrimos día a día en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, claro, ahí la perspectiva de la institucionalidad y la necesidad de una institucionalidad feminista cambia, porque las instituciones se pueden convertir en un dispositivo de construcción de solidaridades entre todos para impedir que el despojo tenga lugar. Pero claro, y ahí viene una crítica del feminismo clásico, y es que ojo con esa vertiente, porque si instituciones sin un campo feminista, popular, heterogéneo, activo, con posibilidad de democratizarse constantemente, de crear demandas y de interpelar a las instituciones, sin ese campo, las instituciones no sirven para nada. Entonces, la cuestión de fondo es cómo evitar esos, pareciera sugerir el texto de Aylin, esos cortocircuitos entre la praxis del campo heterogéneo que nosotras damos a llamar feminista o popular, con la dimensión institucional para la transformación de las sociedades y para evitar el despojo al que históricamente nos han signado. Y cuando digo despojo, como les decía, despojo es despojarnos de las cosas, es despojarnos de la posibilidad de producir ciencia. Ciencia encima en un sentido amplio, que recoja los distintos saberes que hemos en capas sedimentadas producidos desde América Latina y el Caribe. Despojarnos es no dejarnos apreciar el arte que producimos en nuestra región. Despojarnos es no apostar por el cine en nuestros países. Despojarnos, por eso digo, despojarnos se puede decir de muchísimas maneras. Despojarnos es no dejarnos, no permitirnos ser para afirmar formas de vida en América Latina y la región. Entonces, en ese sentido, creo que el texto es muy, muy interesante, el texto del republicanismo de Aylin, y creo que hay algo hay varias autoras, creo que hoy Amanda Hurtado no pudo venir,
Ella trabaja también temas del republicanismo negro, al igual que José Figueroa, que es también un pensador colombiano muy importante, que lamentablemente, tal y como es la academia en Colombia, no pudo desarrollarse en Colombia, vive en Ecuador, es un pensador colombiano que vive en Ecuador y ha pensado sobre todo el Caribe negro colombiano y la historia brutal de despojo simbólico en Colombia, y estos dos autores, estos dos pensadores negros colombianos, Amanda Hurtado y José Figueroa, piensan la posibilidad de un republicanismo negro, ¿no? Entonces, y piensan no solo la posibilidad de un republicanismo negro, hacen un trabajo más interesante, y es mostrar históricamente cómo ese republicanismo negro ya ha tenido lugar en Colombia, y cuáles han sido las diferentes experiencias de republicanismo negro que la misma memoria histórica las va borrando de los sentidos comunes colectivos para que no queden ni huellas ni recuerdos de cómo las experiencias políticas populares han construido formas de institucionalidad plebeya, asumiendo la cuestión de lo popular, las cuestiones racistas, como cuestiones de primera instancia. Incluso José Figueroa plantea la posibilidad de pensar un universalismo situado, que no sea ya el universalismo del hombre blanco heteropatriarcal como una posición de poder que ha hecho del universalismo una forma de poder y de despojo, sino que José Figueroa dice, ¿y qué tal si estudiamos al movimiento negro del continente americano como una experiencia de universalismo alternativo que el hombre blanco como lugar de enunciación ha históricamente invisibilizado, porque no permite que el universalismo se diga en la voz de los negros y de las negras, sino que por el contrario aboga porque la universalidad sea de dominio del hombre blanco. ¿En qué medida nos han despojado de incluso hablar de la universalidad? Porque hoy, cuando se habla del particularismo, hay un sujeto histórico que sigue hablando de la universalidad, o incluso no la habla, ni siquiera aparece, es una red invisible que sigue gobernando el mundo desde una universalidad blanca. Entonces, lo que José Figueroa y Amanda Hurtado proponen es, en cierta medida, ¿y qué tal si empezamos a contar esta otra historia de vocación universalista, y de vocación universalista situada, encarnada? José Figueroa hace un trabajo de cómo en los inicios del siglo XX ha habido experiencias políticas de afrocubanos, afrocolombianos y afroecuatorianos que han construido partidos políticos, campañas presidenciales, participación para la consolidación de instituciones, usando el lenguaje republicano, asumiéndose como ciudadanos plebeyos y como ciudadanos negros que buscan la emancipación de todos. Entonces, ¿qué significa ese universalismo negado en el continente americano y suplantado por ese universalismo blanco? Y lo interesante que rastrea José Figueroa, estoy entusiasmada porque es un libro que está por salir, que lo leí hace muy poquito. Él muestra, por ejemplo, para que les cuente un ejemplo concreto, él muestra en 1910 cómo se está configurando un partido político afrocubano, en el que además hay prensa popular, las mujeres de los sectores populares negras están participando y construyendo el partido político, hay declaraciones, testimonios de ellas, reflexiones políticas de ellas, en donde piden una universalidad de verdad, donde todas seamos iguales en derechos y oportunidades, y cómo toda esa reflexión, dice José Figueroa, cuando llega a oídos de Estados Unidos, de que se está conformando un partido político negro en Cuba, lo que hace Estados Unidos es decirle lo siguiente a Cuba, y están los textos, es fascinante, les dicen, no nos podemos permitir un segundo Haití, no podemos permitir que la idea de la africanidad gobierne América, y no nos podemos permitir que Cuba sea negra, porque si Cuba es negra, eso prende al sur de los Estados Unidos.
Es fascinante ver todo eso operar ahí. Por eso recordaba lo que decías vos, Cris, de lo terrible que es cuando folclorizan o exotizan a nuestros países. Y cuando le quitan, dentro de la memoria histórica, nos quitan la agencia que han tenido nuestros distintos sectores populares para construirse como repúblicas y para pensar instituciones democráticas de verdad. Y ahí en el libro José Figueroa muestra, bueno, no solamente la historia es tristísima porque masacraron al partido político de los afrocubanos, o sea, literalmente los asesinaron a sus líderes, asesinaron a un montón de sus miembros, no los dejaron. Además, miren el argumento principal que usaban. Les decían que no podían configurarse como un partido político porque eran racistas. Y eran racistas porque eran todos negros y no dejaban que los blancos participen del partido político. Eso era lo que la institución cubana les dijo en ese momento para mandarlos al ostracismo. Y en segundo lugar, lo que muestra José Figueroa es cómo después de la masacre al partido político de los afrocubanos, después de esa masacre empieza toda una construcción estética, es decir, del ámbito de la narrativa de los escritores, y una construcción científica para configurar en el imaginario social cubano, identificar la idea de lo negro con lo exuberante, con lo exótico, con lo africano irracional, como si los legados de la memoria africana automáticamente fueran lo irracional, a las mujeres con la hipersexualización de sus cuerpos, y a los hombres los identifican como machos violadores, de los cuales las mujeres blancas tienen que tener cuidado. Entonces, primero hay un exterminio físico, y luego hay un exterminio simbólico de la agencia de los afrocubanos como ciudadanos libres e iguales, y todo el trabajo de exotización de lo afrocubano. De hecho, bueno, el trabajo de José Figueroa consiste en decir que el gran peligro de la teoría decolonial es que sigue de manera inconfesada y a pesar suyo reproduciendo ciertas ideas de la otredad como ideas de exotización de todo esto, y que por lo tanto puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en detalle con eso. Pero es interesante ver cómo eso tiene lugar. Y cómo, digamos, en estos trabajos del republicanismo negro, lo que se muestra es que el gran tabú americano, o sea, no latinoamericano y caribeño, sino de todo el continente americano, incluido el Caribe, el gran tabú que nos hermana a todo el continente es el tabú del racismo. Y el tabú de un racismo que, en función de los legados religiosos, no es lo mismo el racismo puritano del norte de los Estados Unidos que el racismo católico que heredamos en el sur, en el cono sur, o en otros países de Latinoamérica, o la mezcla entre el puritanismo y el catolicismo en la producción de racismo, pero es un racismo estructural, ¿no? De hecho, pensemos cuán estructural es el racismo, que en Argentina ni siquiera se habla del racismo. Ni siquiera la cuestión negra es una cuestión en el sentido común cotidiano. No lo es. De hecho, me acuerdo una vez, y esto es como una cuestión más de anécdota, recuerdo una vez, estaba con mi pareja y estábamos hablando de música con un psicoanalista argentino, y Juan, mi pareja, le dijo, no, a mí me encanta el tango, porque bueno, yo estudio mucho en la música latinoamericana, me interesa mucho cómo la música africana permea la música latinoamericana, y cómo ciertos ritmos de la música negra se hace presente en toda la región, y el tango en eso es clarísimo. Y el tipo se ofendió. No podíamos decir que el tango tenía orígenes africanos, era como una perversión a la argentinidad. Entonces eso habla obviamente de que todavía en Argentina ni siquiera el síntoma ha aparecido, a diferencia de otros países como en Colombia, o como en otros lugares donde sí la cuestión es mucho más a flor de piel, ¿no? Entonces, ¿en qué medida en este republicanismo negro podemos pensar que el antirracismo es una de las luchas tan importantes, ¿no? como el feminismo, y que no pueden ir separadas? Es decir, y en ese sentido, y ahí vamos con el feminismo negro,
y yo creo que el texto de Carneiro lo vamos a discutir entre todos en los grupos y luego le vamos a dar todo el énfasis que se merece en la discusión final, el feminismo negro es un tipo de feminismo que incluso tiene sus vertientes republicanas. Carneiro tiene unas conferencias que están en YouTube fantásticas sobre el papel del derecho que puede ser y que es muy importante en las luchas negras, como el feminismo negro es un feminismo capaz de ser un universal situado porque es capaz de integrar dentro de sí el antirracismo, el anticlasismo, digamos, la cuestión de la clase, la cuestión de la raza y la cuestión del género de un modo radical. Entonces, si les parece, sencillamente con todas estas cosas que han quedado de lo que he dicho, no trabajé lo de los cuidados, pero bueno, si quieren luego lo conversamos, pero no nos da tiempo. Hagamos unos grupos, Lili, si te parece, si estás de acuerdo, para discutir el texto de Carneiro sobre lo que significa ennegrecer el feminismo y la posibilidad de que el feminismo negro se pueda hacer y esto no es un término de Carneiro, sino un término de José Figueroa, puede ser un universal situado, y si tiene sentido hablar así, porque en algunos legados no tiene sentido hablar así. Pero ¿qué les parece a ustedes? Es decir, el feminismo negro como una radicalización de la emancipación y la posibilidad o no de configurarse como un universalismo situado. ¿Dejamos unos 20 o 25 minutos? ¿Luciana? Sí, dale. Sí, unos 20 así nos da tiempo luego para cerrar. Para la discusión general. Ok, ahora los pongo a todos en grupos entonces. Dale, buenísimo. Y ya podés dejar de grabar también. Ah, dale.